seguimos con el tema inundaciones, porque así como contamos o como recién nos contaba el diputado Sarguini, los números de la provincia de Buenos Aires respecto a las subejecuciones y a la desinversión en obras, también nos enteramos que en la legislatura hay un proyecto, una ley en realidad, que declara la emergencia hídrica. Pero ¿cómo allá no la declaración de la emergencia hídrica? Bueno, la cuestión es que hay una ley que declara la emergencia hídrica para el río Luján, que es uno de los protagonistas de esto de las inundaciones porque es uno de los más desbordados. Y en esa declaración de emergencia hídrica se contaba o se estipulaba que que se hicieran obras para evitar, adivinen qué, nuevas inundaciones. Este proyecto del año 2013 lo hizo el diputado del GEN, Juan Carlos Juárez, si no me fallan los datos, con quien hablaremos ahora. Diputado Mariano Pérez de Ulate, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Mariano, ¿cómo le va? En efecto, ¿usted es el autor de este proyecto de emergencia hídrica del río Luján? Sí, soy el autor, que surgió como consecuencia de la inundación de noviembre del 2012 y que, digamos, también esto obviamente ocurre porque desde el año 88 que no hay una obra estructural hecha en la cuenca del río Luján. Claro. Sí, Esta ley de emergencia le permitía al gobernador hacer el estudio, convocar a la ejecución de obras, la obtención de crédito nacional e internacional, utilización de fondos propios o requerir fondos al gobierno nacional. Esto es, a ver, un proyecto de ley que fue aprobado en diputados y ¿qué pasó? ¿No se aprobó en el Senado? No, fue aprobado en diputados, fue ley. Ah, se convirtió en ley. Se convirtió en ley, lo que pasa es que la ley tenía una vigencia, se venció la vigencia de la ley y yo solicito la prórroga, lo aprobamos en diputados y bueno, y estaba en el Senado sin ser tratado. O sea, lo que está faltando que se apruebe en el Senado es la prórroga de esta ley que se venció. Exactamente. Ah, bien. Ahí Exactamente. Pero además otra cosa, Mariano, en el presupuesto del año en curso, como miembro de la comisión, impulsé, entre otros artículos, un artículo que faculta al gobernador de la provincia también a la obtención de crédito, a la utilización de fondos, hasta lo que resulte necesario para resolver el problema hídrico de la cuenca del río Luján. Y lamentablemente el gobernador solo ha destinado un fondo de 70 millones de pesos del Profide, que lo único que pudieron hacer fue en una extensión de 25 kilómetros, digamos, limpiar, desmalezar, desmontar, pero que es una obra mínima. Claro, sí, eso nos que no es la obra de fondo. La obra de fondo, según cálculos especialistas, estaría en el orden de los 3.000 millones de pesos. Ahora, el otro día nos contaba un colega de Luján que justamente lo que se había hecho era esa obra de los márgenes, de desmalezar los márgenes y demás. Pero explíquenos si más o menos puede, ¿cómo sería una obra para evitar esto? ¿Qué? Una obra mire, porque pasa que hay factores concurrentes. Hay decisiones que no requieren de dinero y decisiones que sí requieren de dinero, que son las obras estructurales. Hoy nosotros debiéramos tener una obra de canalización, de ensanchamiento y profundización del cauce del río Luján. Ah, bien. Lo segundo sería hacer reservorios entre Luján y Mercedes, y entre Mercedes y Suipacha, tipo embalses, claro, de manera tal que se acumule un caudal importante de agua de lluvia en ese lugar y se regule el flujo de agua río abajo, es decir, lo que pasaría por Luján o por Pilar. Claro. Y eso mitigaría enormemente el problema de las inundaciones que hemos sufrido. Ahora, hay medidas que se tienen que tomar porque hay otros factores que influyen en la situación de que el río se ha convertido en mucho más lento. Es el avance que ha habido de barrios cerrados, country, chacras urbanizadas sobre el valle inundación y sobre los humedales. Los humedales actúan como un regulador natural del río en la absorción de agua y el valle inundación es la expansión en la planicie natural que tiene un río de llanura, que por lo general, esto dicho por los especialistas, siempre hay que calcular que son entre 150 y 200 metros a las márgenes de cada lado del río. ¿Qué ocurre hoy? Hoy hay más de 100 emprendimientos inmobiliarios que avanzaron sobre la costa del río y que en algunos casos han llevado el relleno de los terrenos lindantes con el río a una altura hasta de 5 metros, por lo cual encajonaron el río y el río no tiene
un ancho superior a los 40 metros. Claro, entiendo. Ahora, esos emprendimientos inmobiliarios que digamos, que per se no deben combatirse, porque no sé si está mal que haya countries, digo... No, el tema es dónde. Exacto, exacto, pero para eso hay que tener una aprobación municipal y una aprobación provincial. Exactamente, ahí va al hecho concreto. Claro. Las ordenanzas del Código de Ordenamiento Urbano lo tienen los municipios, claro, que autorizan la prefactibilidad, y la factibilidad final la otorga, fíjese qué ironía, ¿no? La otorga la provincia de Buenos Aires con intervención de hidráulica y de la autoridad del agua. Claro. ¿Mm? Y en otro tema que hace que se haya modificado el caudal de manera tan abruptamente, es los canales clandestinos que se han hecho en la cuenca alta, en la zona rural. Lo que antes en un predio rural tardaba una semana en escurrirse porque se formaban pequeñas lagunas, que además esas pequeñas lagunas son el reaseguro del recupero de los acuíferos, eso también hay que decirlo. Hoy eso, a través de canales clandestinos y algunos autorizados, escurren muy rápidamente y aumentan el caudal en menor tiempo del que va a parar al río, claro, y obviamente aumenta y sucede todo esto que ha sucedido. Ahora, los canales clandestinos los hacen los chacareros, supuestamente. Sí. Bien. Sí, sí. ¿Y los hacen por qué? ¿Porque piden que les hagan canales legales y no se los hacen? ¿O por una cuestión de no sabría, la verdad que no sabría decirle, no tengo por oficio hablar de lo que no sé. Pero digo, lo hacen para que sus campos escurran más rápido. Lo hacen para desagotar y poder, para que no se les perjudique una siembra, o para que poder utilizar el campo mucho más rápido. Entiendo. Lo que sí le puedo decir es que con los vecinos inundados de Luján, el marzo del año 2013, nosotros denunciamos ante la autoridad del agua y antihidráulica de la provincia la existencia de estos canales. ¿Con qué? Con fotografía aérea y con fotografía satelital. Claro. Y la denuncia está descansando en el escritorio del señor autoridad del agua, calculo. Obviamente. Claro. Obviamente. Entonces el gobernador Scioli hoy vuelve, otra ironía, viene a declarar la emergencia. Tuvo una ley de emergencia desde el año 2013 y el 2014 y ha hecho demasiado poco, y ahora viene con la gran solución de que va a declarar la emergencia. Por lo tanto, creo que realmente hay que utilizar los fondos que se acumulan por la recaudación del Fondo Hídrico Nacional a través del impuesto a los combustibles, y lo otro es disponer de fondos propios o de préstamos, digamos, de endeudamiento para resolver este problema que cada día va a ser mucho más grave. Y ahora también quiero señalar que hace 2 años, por iniciativa de nuestro bloque, aprobamos una red hidrométrica para la provincia de Buenos Aires, que requiere una inversión para su puesta en funcionamiento de $7 millones más o menos, que permitiría tener alertas tempranas. ¿Por qué? Porque la red mide la cantidad posible de agua, la capacidad de absorción de la cuenca, la capacidad de absorción de los campos aledaños, y qué altura puede llegar a tener por sobre el nivel normal la cuenca de cualquier río, y eso nos permitiría, entre otras cosas, poder evacuar anticipadamente y que la gente no pierda todo, como ha ocurrido en esta y en otras oportunidades. Entiendo, y el gobernador Scioli tampoco ha hecho nada en este sentido. Diputado Juan Carlos Juárez, está hablando con nosotros el diputado del GEN, que es autor de un proyecto que lamentablemente no prosperó, no se utilizó en realidad, de declaración de emergencia hídrica en la provincia. Gracias, es muy amable por explicarnos todo. No, gracias a ustedes, hasta cualquier momento.